Hola a todos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a empezar esta semana de inmediato con un nuevo episodio del jugador Mbappé. El periódico AS nos trae un nuevo resumen de este asunto que se está prolongando y continuará durando, según la información del periódico. La decisión del PSG de excluirlo de la gira asiática como medida de presión lo hace querer aún más irse libre al Real Madrid en junio del próximo año. Aún tenía dudas sobre su futuro, pero las decisiones de los dirigentes parisinos han fortalecido su decisión. Los ataques lanzados por Nasser Al-Khelaifi no lo afectarán, y en la edición de hoy, Marca destaca la decisión de UNFP de defender al jugador claramente ante los medios españoles. Todo apunta hacia el Real Madrid, y ayer Florentino Pérez, que fue a votar en las elecciones presidenciales en España, fue preguntado sobre el asunto. Aquí está su respuesta, con una gran sonrisa: siempre estoy tranquilo con respecto a Mbappé. Hoy es día de votación, no pensamos en nada más, es un asunto muy importante para nosotros. En otras noticias de España, más específicamente en Cataluña, es el futuro de Ousmane Dembélé lo que más llama la atención de los periódicos locales. Como revelamos en primicia, Al Nassr ha hecho una oferta absurda al internacional francés. Sin embargo, el jugador ha rechazado esa oferta. No importa cuántas ofertas lleguen a su mesa este verano, él las rechazará todas, asegura el periódico Sport. Dembélé solo ve su futuro en el Camp Nou. Lo dejó claro públicamente y también en privado, en una conversación con su entrenador, Xavi Hernández, antes del inicio de la temporada, para asegurar su continuidad. El exjugador del Lens quiere concluir las negociaciones que inició con el Barcelona para renovar su contrato hasta 2027 lo más rápido posible. No te pierdas las últimas noticias de tu club y mantente actualizado sobre el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea ADN del fútbol. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las actualizaciones. El goleador Harry Kane, codiciado por el Bayern, PSG y Manchester United, aún está en los titulares en Inglaterra. Según el Daily Mirror, que cita The Daily Telegraph, el presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha sido informado de que tendrá que vender a Harry Kane este verano si no puede convencerlo de firmar un nuevo contrato. La situación de Kane se asemeja a la de Mbappé. El dueño de los Hotspur, Joel Lewis, no quiere ver a su estrella dejar el club de forma gratuita, lo que podría llevarlo a reducir el precio de Kane. Esto sería una oportunidad para los clubes interesados. Según el Daily Star y el Manchester Evening News, este ultimátum cambiará los planes del Manchester United. Los Red Devils habían optado por un plan B, llamado Rasmus Højlund, debido al precio exorbitante de Harry Kane. Ahora, con Daniel Levy bajo presión, tienen medios para negociar. Sin embargo, esto no estaba previsto por el Bayern de Múnich. Según el Sport Bill, el máximo goleador en la historia de la selección inglesa podría recibir una oferta de contrato estimada entre 4 y 5 años. Esto representa una pequeña revolución para el Bayern, que generalmente no ofrece contratos largos a jugadores en sus 30s. Además, se espera que reciba un salario cercano a los 20 millones de euros, una cifra similar a la que recibió Sadio Mané en su llegada al club el verano pasado. Hoy, en la Gazzetta dello Sport, tenemos una entrevista con Massimiliano Allegri, el entrenador italiano que inicia su tercera temporada en el segundo mandato en la Juventus, mostrando sus ambiciones. Quiere recuperar la Liga de Campeones y también habló sobre Paul Pogba. No sabe cuándo el jugador podrá estar al 100%. No haber tenido a un jugador como Paul prácticamente disponible durante toda la temporada ciertamente fue perjudicial. El objetivo es intentar traerlo de vuelta lo antes posible, pero por ahora, no sabemos cuándo podrá volver a entrenar con el resto del equipo, explicó el entrenador. En cuanto al futuro de Dusan Vlahovic, aseguró que está siendo cauteloso y prefiere mantenerlo en el equipo y la locura en el mercado del Galatasaray. Un breve resumen de las noticias de transferencias de todo el mundo, como podemos ver en la portada de Photomac. Es casi seguro que Wilfried Zaha está a punto de llegar al Galatasaray. El jugador marfileño de 30 años, que estaba libre desde el final de su contrato con el Crystal Palace, está a punto de firmar con el campeón turco. El club de Estambul anunció la noticia en un comunicado. Pronto será acompañado por Mauro Icardi, según el periódico turco. El Paris Saint-Germain y el Galatasaray finalmente llegaron a un acuerdo para una transferencia por un valor de unos 10 millones de euros. Icardi podría quedarse a largo plazo, ya que firmó un contrato de 3 años que lo vinculará al club hasta 2026. Mientras tanto, un exjugador del Paris Saint-Germain está a punto de volar a América del Sur. Al leer las noticias en la cama esta mañana, nos enteramos de que Edinson Cavani debe unirse a Boca Juniors. El uruguayo, que disputó 28 partidos la temporada pasada y marcó 7 goles, aún es jugador del Valencia, pero su contrato será rescindido pronto. Mientras tanto, el club argentino está trabajando para liberar un cupo de jugador extranjero para el delantero uruguayo. Abordemos un último escándalo que ha impactado a los medios alemanes, especialmente a Bild, este lunes. Mesut Özil causó revuelo debido a una foto publicada en Instagram el sábado. Su entrenador personal compartió una imagen del campeón del mundo retirado, probablemente para mostrar sus abdominales definidos. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue un tatuaje que merece más atención. Si se mira de cerca, se verá un lobo gris y 3 medias lunas en el pecho izquierdo de Özil.
Esta combinación se asemeja fuertemente al símbolo político de una organización ultraderechista y ultranacionalista turca, los Lobos Grises. La foto fue eliminada y el jugador aún no ha reaccionado. No es la primera vez que muestra estos símbolos, ya que nunca ha ocultado su apego a la historia de Turquía. Este asunto también está llamando la atención en Alemania. Otro punto destacado en Alemania es el nuevo momento de irritación de Sadio Mané. En 2 pasajes por la zona mixta, un periodista alemán intentó hablar sobre el futuro de Mané, pero el principal interesado claramente no estaba dispuesto a discutir su caso. Él dijo, me matan todos los días si quieren que hable ahora. Es evidente que no ha olvidado la cobertura mediática sobre la historia del golpe a su compatriota Sané. Esto es todo por hoy. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.